Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 12. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí. Y continuamos con el versículo 13 que le da sentido a este versículo 12. Vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. En ese mismo momento pude ver. Hasta ahí entonces el 12 y el 13 en realidad van con una combinación muy cercana. Pero nosotros iremos reflexionando, como siempre, nuestros versículos que corresponden en el día. Aniga Ñande Saray decía yo que cuera Ñande Ñaco capítulo 22, que es el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Nos encontrábamos ante un Pablo que es arrestado, un Pablo que va hasta el templo y ahí mismo tiene situaciones problemáticas, muy difíciles, después de que él haya llegado a Jerusalén. Pablo Jerusalén. Se nota que él quería anunciar, quería dar a conocer a Jesucristo, o por lo menos lo que él estaba anunciando, y la fuerza de Dios y la fuerza del Espíritu, cómo fue trabajando en él. Y él quería de nuevo volver a su propio Pentecostés, ya lleva volviendo a Jerusalén, a la raíz, a la madre, desde donde Pablo también recibe esa fuerza de Dios, porque cuando él en el capítulo 7 se encuentra allí frente al famoso apedreo que le están haciendo a Esteban y donde dice que Pablo también aprobaba el hecho de que sea apedreado Esteban. Después de esto comienza todo un movimiento de persecución contra los cristianos. Y cuando estaba camino a Damasco es donde se siente tocado. Y de Yara lleva pejendawi, pero hendahuewi ya es verdad. Y la gendala y caballo, sino que la agenda en el sentido de su propia existencia, donde él estaba parado. Ya es ahí se debe el capítulo 3
del libro del Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Dios le pregunta y le dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esto nos hace entender a nosotros, ¿verdad? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Verdad? Esto es importante, queridos amigos, entonces que lo entendamos y que también al mismo tiempo, vamos a decirlo de esta manera, que lo disfrutemos, ¿verdad? Como camino de salvación. Porque hoy ¿cuántas veces nos encontramos por personas? Yo por lo menos, ¿verdad? En este ministerio sacerdotal, ¿cuántas veces me doy cuenta cómo Dios llama al hombre, cómo Dios nos llama a nosotros y cómo Dios entonces nos quita muchas veces de esa situación o de esa estabilidad o nos quita entonces de nuestro status quo? Y esto es lo que está sucediendo con Pablo. Cuando él se había encontrado con tantas personas, dice, y le decían, Pablo, no te vayas a Jerusalén, pepe coi peligroso, hinante coi guapo, nandera jujei, pa qué hora diga tuya pues vendere. Y Pablo, cuando se despedía de ellos, dice, se recostó, no se angustien. ¿Por qué? Porque él justamente pensaba y decía que el Señor la acompañaría. Desde el capítulo 21 nosotros habíamos encontrado todo eso, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios, después decían también. Pero Pablo mismo se presentaba y decía, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 13, pero Pablo les dijo, ¿qué hacen ustedes llorando y entristeciéndome el corazón? Yo estoy listo no solo para ser apresado, sino también, dice, para morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Así es que, queridos hermanos, esto es muy importante, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros podamos entender, que veamos un poco cómo se hace este lindo camino, ¿verdad? El camino de la salvación, el camino de Dios. Y después entonces podemos entender que la gracia de Dios llega a lo esencial. ¿Por qué? Porque le toca a Pablo, lo cambia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian.
Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, la conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y hoy de una manera muy especial estamos mirando el versículo 12. Este es el capítulo
que nos habla del discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Todo el capítulo 21 nos había hablado que Pablo llega ya a Jerusalén desde el versículo 15. Transcurridos unos días, hicimos preparativos del viaje, subimos hasta Jerusalén. O sea que hoy ya puedes ver, es una aventura muy interesante. El grupo que le acompaña a Pablo, también hay otros que le acompañan, que le ayudan a Pablo, se encuentran también, dice, fue con nosotros también, nos encontramos, dice, con Santiago. También estaban los ancianos presentes. Después de saludarlos, comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Es decir, todo lo que Dios había obrado y seguía obrando en la vida de Pablo y en la vida de la comunidad cristiana. Y así entonces, después de glorificar a Dios, sin embargo, también le avisan y le dicen, que aquí hay muchos que no te están queriendo, Pablo. A ver, hay muchos que han creído entre los judíos, todos celosos observantes de la ley, pero Pablo, ya te por que la verdad de ellos de Santiago, han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no manden circuncidar a sus hijos, ni caminen conforme a las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer? Porque Pablo entonces ya le está poniendo en sobreaviso. Entonces te pongo en sobreaviso aquí, Pablo, ya tendré que ir porque oico ave ora tepe umio genduma bakwe haumi amoi bakwe lleva. Esa es la idea, eso es lo que la gente está manejando aquí. Entonces, vaya ya para Pablo. Porque acuerdo a Pablo ahí, porque ya la Pablo y nosotros mismos, ¿verdad? En todo este movimiento de Pablo, en todo este camino de Pablo, estuvimos viendo que él había evangelizado y había hecho conocer a Jesucristo de una manera impresionante. Y entonces, al preguntarle qué vamos a hacer, ellos comienzan a dilucidar. Entonces dice, aquí nosotros tenemos 4 hombres que han hecho un voto, úneteles y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza, así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. Es decir, abella y quieta en todo lo que significa el mandamiento de la ley de Dios, según Tanaka, Pablo llevó por ahí, lo que dice Dios y lo que dice la ley de Moisés, y vamos a ir juntos. Pero, como sabemos, todo esto es como una advertencia para que Pablo pueda vivir conforme a lo que dice la tradición, la ley de Moisés y la ley de los judíos. Bueno, y así entonces seguimos, no todos están de acuerdo de igual manera. ¿Se acuerdan que Pablo del versículo 27 será arrestado? Porque cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo. Reunieron a toda la gente y le echaron mano gritando, hombres israelitas, auxilio, este es el hombre que ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Ahí está entonces, queridos amigos, el momento, ¿verdad?, en el que también los que estaban contra Pablo se lanzan directamente contra él. A ver, entonces Pablo lo esquina, ya es de que gorro y lo lleva. O sea, este es el momento en el cual los Contreras, de cual se llama pero no entendéis, porque en el capítulo 15 nosotros ya hemos tratado uno de los temas importantísimos que era sobre el diálogo, el concilio que hubo en Jerusalén por la cuestión de la circuncisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Estamos conversando con el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Él es abogado del Tribunal Eclesiástico, actualmente en nuestra arquidiócesis de la Iglesia Paraguaya. Y él es especialista en Derecho Canónico. Doctor Pablo, quisiera preguntar un poquitito, ¿cuáles son las causales para decir que aquí no hubo matrimonio? Porque esa es la nulidad verdadera. Esa es la nulidad. Es más, para completar el concepto, digamos, fíjense que cuando el Tribunal Eclesiástico no torna nulo el matrimonio. Claro. El matrimonio Demuestra. el matrimonio es nulo si es que fue nulo en el momento de la celebración matrimonial, claro. que faltó algún elemento esencial. Lo que el Tribunal Eclesiástico hace es declara la nulidad, declara sencillamente. O sea que no es posible perfectamente que el Tribunal Eclesiástico, digamos, determine, supongamos que una pareja o alguien plantea, digamos, una causa, un juicio de nulidad. El tribunal perfectamente puede no acordar esa nulidad cuando no encuentra las razones que fundamenten a profundidad. Y por eso, ¿cuáles serían, doctor, estas causales, estas causas verdaderamente que dice el derecho canónico? Sí. Y por ejemplo, vamos a ir citando la carencia del suficiente uso de razón, ¿verdad? Claro. O sea, cuando se casa, no inváis, como decimos nosotros. Exacto, tiene que entender no es que el código exija una capacidad muy, digamos, demasiado de entendimiento ni de doctor, ¿verdad? No, absolutamente. Solamente que sepa a qué se compromete esa persona, a qué se compromete, y por eso habla de suficiente uso de razón, ¿verdad? Claro. Lo mismo si hay un grave elemento de discreción de juicio que le impide poder entender a qué se está obligando, ¿verdad? Claro. Y entonces saber cuáles son las obligaciones emergentes, porque la pareja en unión del varón con la mujer lo que busca es el bien del otro. Y eso es fundamental, ¿verdad? Otro detalle, incapacidad para asumir obligaciones, ¿verdad? Una persona que es irresponsable al límite de lo no permitido, ¿verdad? Entonces esa persona no puede asumir obligaciones. Otra, ignorancia de que el matrimonio es un consorcio permanente ordenado a la procreación de la prole. Esto es importante, ¿verdad? No cabría, o sea, sería un motivo de nulidad si una pareja se pone de acuerdo y dice, nos casamos pero no tendremos hijos. La Iglesia dice que ese consorcio permanente debe ir ordenado a la procreación de la prole. Y si uno nomás piensa, doctor, uno dice, bueno, yo no quiero... Solo impectore. Pero no te cuento a vos. Sí. Exacto, impectore. Impectore, sí. También es causa. También es causa siempre que se pueda probar que alguna vez haya manifestado eso. Porque tiene que haber testigo, digamos. Testigo, claro. Es probable que si lo mejor comentó con algún amigo, yo me caso, pero en realidad no quiero hijos, en realidad no quiero nada. No quiero hijos, pero la otra no sabe o el otro no sabe. Exacto, sí. Porque ahí evidentemente hay un entendimiento y un compromiso equivocado, ¿verdad? Un compromiso equivocado. Claro, porque dijimos que está entonces abierta la vida, evidentemente. Cierto, abierta la vida. Otro detalle es el error acerca de la otra persona. Hay veces que el engaño, por ejemplo, hace nulo un matrimonio. El engaño, ¿verdad?
cuando se hace con toda intención de perjudicar. Hay personas que se casan simplemente por intereses crematísticos, económicos, por ejemplo, y puede haber el engaño. Y esa persona puede, digamos, simular una conducta que no la tiene. Claro. Y después surge en la vida matrimonial la realidad de esa persona. Claro. Esto sucede muy seguido, digamos. ¿Y eso, doctor, tiene que ser en forma consciente o también alguna vez inconsciente? Porque uno puede estar medio enfermo, diría yo, de megalomanía. O sea, o sea, yo me aparezco porque soy así, que yo soy muy rico, que esto, que aquello, y como que le entusiasmo a la otra persona. ¿Eso entraría ya en el engaño o no tanto? Tiene que comprobarse cuál es ver la intencionalidad. La intencionalidad. Por eso es que en los juicios de nulidad canónica, en alguna parte, en la parte ya de instrucción, se plantea también la recurrencia a los psicólogos o psiquiatras. Eso le iba a preguntar. Exacto. Claro. Porque si yo tengo una personalidad, ¿verdad?, de megalomanía, como le estaba diciendo, claro, donde es una enfermedad, ¿verdad?, donde es yo cierto. te estoy engañando continuamente, pero porque es un trastorno entonces ese de personalidad. Es un trastorno. Claro. Y evidentemente eso salta. Es increíble que sale en los análisis psicológicos de los profesionales que están para eso, ¿verdad? Claro. Entonces, acá también hay otro, está más o menos en esa línea, la simulación del consentimiento. Claro. Hay muchos casos. Digo que sí, pero interiormente no digo que no voy a hacer durar este matrimonio. Hubo casos, tuve oportunidad de atender uno en que había comentado con sus amigos de que sí, que se iba a casar porque se había empecinado con la dama, pero que él no iba a durar. Él estaba, y bueno, esas personas llegaron dentro del proceso del juicio a declarar y se llegó a comprobar eso. Cuando se contrae el matrimonio, dijimos ya, por violencia o por miedo, ¿verdad? Claro. Eso ya es forzado Es forzado, claro. Por eso es que el secuestro, por ejemplo, invalida eso. Si alguien secuestró a una dama para forzar el matrimonio, evidentemente no. Claro. Y bueno, son algunos de los casos, ¿verdad?, más relevantes, digamos, en materia de nulidad. Después ya están los detalles de incapacidad jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, el varón de 16 años y la mujer menor de 14, bueno, ya entra en la parte, digamos, de lo que le impide, la invalidez desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Claro. Porque 14 años, 16 años, evidentemente es imposible pedir algo de madurez como para poder, digamos, consolidar y asumir las obligaciones, sobre todo con el presupuesto de que deben llevar a la procreación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo criarían sus hijos? ¿Cuál sería el trato que va a dar y la educación que posteriormente tienen que dar a los hijos, ¿verdad? Claro. Por supuesto, cuando al menos una de las partes está ligada por el vínculo de matrimonio anterior, es natural. Claro, la persona casada, absolutamente claro. Esto es interesante también porque aparecen varios casos. El matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno, dice, y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada, a no ser que se obtenga la debida dispensa. El obispo tiene que dar esa dispensa para que pueda, es el matrimonio mixto que se le suele llamar, ¿verdad? Claro. Entonces es fundamental que, y por supuesto que si el obispo
autoriza, pone unas condiciones. Claro. Que lo que los hijos deben ser educados, instruidos en la Iglesia Católica, en sus dogmas, en sus preceptos y compañía. Claro. Eso es algo muy interesante, sí. O sea, por el hecho de que no sea un creyente, ¿verdad? O sea, ¿cómo Exacto. se puede hacer un sacramento con una persona Exacto. que no está dentro de la iglesia? Claro, es lo Entonces mismo no puede que... existir un sacramento allí. Exacto, no. Pero en el caso del mixto, ¿qué es lo que hace entonces el obispo? Autoriza para que a solicitud de la persona. Exacto. O sea, con el compromiso. El problema sería si se casan sin tener esa autorización. No, en ese caso, el matrimonio ese no. Nulo. Es nulo, sí. Es nulo completamente. Ya. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede
llama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de ellos ten compasión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Y por allá es el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Nosotros nos encontramos ya aquí en el momento en que Pablo es arrestado. La gente, sobre todo, arresto oficial ya eso, porque cometí motín en contra de Pablo, pero ciertamente que son por interpretaciones más bien de la ley, interpretaciones más bien a nivel de la religión ya eso, en que habían alborotado a Pablo, ¿verdad? Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Y mientras buscaban matarlo, le informaron al tribuno de la cohorte. Toda Jerusalén está alborotada. Inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces se acercó el comandante, lo capturó y ordenó que fuera asegurado con 2 cadenas, mientras preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra, así que no pudo averiguar con seguridad debido al tumulto y ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las escalinatas, los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la muchedumbre, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, ¡muera! Pega alguna mina entonces, a veces escuela ya poseina o yucaseca tuete a Pablo que muera. Es decir, el odio, la fuerza contra Pablo era tremenda. Entonces no estaban absolutamente entonces de acuerdo con todo lo que Pablo había predicado y todo lo que Pablo había dicho, principalmente predicando a los judíos. Vean, hay problema, o mejor dicho, a los paganos, pero normalmente también a los judíos que estaban fuera, o sea, en la diáspora de Yahshua europea, los que estaban por Asia, nos dice aquí la palabra del Señor. Y bueno, así entonces ellos, ahora, algunos de ellos, los que venían de esa zona y que le habrán escuchado, incluso que habrán participado de algunas de las charlas de Pablo, cómo presentaba a Jesucristo, donde usted te oyó, ¿verdad? Y hace que después que el pueblo mismo se soliviante, ¿verdad? El hecho de soliviantarse contra Pablo significa que pero la gente que piensa alguna vez lo mitad de los perros cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le dijo al comandante, ¿me dejas decirte algo? A Pepe la comandante en duda lleva a echarla
oye, es a la griego, ¿sabes griego ello? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto? Y así sucesivamente continúa esto. Este fue el motivo por el cual también Pablo tiene la oportunidad de hablar. Se nota que Pablo comienza a pensar y dice, yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano fuera de una ciudad no poco importante. Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Y esto es lo que le va a salvar, ¿verdad?, a Pablo. Porque entonces, cuando Pablo se da cuenta que JKT se va adentro, o vea que dice JK viene a ver, y tomar y va a ver guazula o yapoy. Va a leer tú ya vea, y que tú la carcelero cuera, o si no, a los soldados y eso, convertirle, pero si pueden guardar mía misina. Ay de mí si no evangelizar a famoso ñandella y cuajaisa de Pablo. Es lo que a él le mueve. Y por eso le pide, te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Y dice que aquí el comandante le permitió, y Pablo, de pie sobre las escalinatas, hizo señal con su mano al pueblo, y haciéndose un gran silencio, les habló en lengua hebrea. Volvemos enseguida nosotros con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. ¿Intencionales? ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica.
Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti. Porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final.
Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos centrados ahora en este versículo 12, ¿verdad? Un tal Ananías, hombre piadoso, según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí, ¿verdad? Entonces, sobre todo nos centramos en este Ananías, allí, porque toda la historia que ahora Pablo, terminamos, ¿verdad?, en el bloque anterior, presentando un poco cómo Pablo hará su discurso y comienza de ese momento, haciéndose ese gran silencio, comenzó a hablarles en lengua hebrea. Y dice luego, en cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Guardaron más silencio. Es decir, esto nos quiere dar a entender también que algunas veces ya y la herejía enseguida después crean un poco esta dificultad y este tumulto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente la gente inte las cosas, sino es que entra en lo esencial y lo fundamental. Aquí podemos entender que cuando Pablo dice, hablando en hebreo, todos guardan más silencio. Y él entonces les dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Y comienza a contarles toda la historia de su vida, cómo él también persiguió a los cristianos, pero que era de una formación estricta, ¿verdad? Porque algo viene de la formación de Gamaliel, uno de los grandes hombres que yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De eso pueden dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allá y castigarlos. O sea que de testigo. ¿Por qué? Y porque él se comportó de esa manera. Y bueno, y después va contando la maravilla, ¿verdad? Que Pablo aquí nos dice cómo el Señor
toca su corazón, cómo el Señor en este camino hacia Damasco es que se encuentra con el Señor. La voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora, queridos amigos, con este versículo 12, con este tal Ananías, que es hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí. Esto es lo importante. El versículo 12 nos quiere subrayar la persona de Ananías. Mábape Ananías. En primer lugar, te pone luego ya su característica. Ese es un hombre piadoso según la ley. Y andé, que entre los motivos, ¿verdad?, las acusaciones contra Pablo estaba el primero, que por todas partes hablaba mal del pueblo. Vea hoy primera cosa de Israel. Luego, que criticaba la ley de Moisés. Y por eso que aquí entonces, al aparecer este tal Ananías, hombre piadoso según la ley, y encima que es acreditado por todos los judíos, es decir, ese primer elemento de que Pablo hablaba mal del pueblo de Israel, entonces podemos decir, este Ananías es todo lo contrario, ¿verdad? Es un hombre piadoso. Por una parte, porque sigue la ley de Moisés, pero sobre todo porque es acreditado también por el mismo pueblo. Es acreditado por los judíos, es acreditado por la gente. Es persona en quien se puede confiar. Apeala Ananías. Y este Ananías también vive allí en ese lugar. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hoy nuestro versículo, principalmente el versículo 12 de este capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, nos invita, ¿verdad?, a entrar hacia dónde caminar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, cuál es lo esencial y lo fundamental para que podamos ver entonces también todo este trabajo de Pablo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Pablo lo que está queriendo hacer es seguir evangelizando. Lo que Pablo quiere hacer es seguir anunciando ciertamente a Dios. Pero recordemos que él aquí está contando su historia. Él quiere que todo el mundo se entere qué es lo que pasó con él. Y que todo lo que le están colocando aquí como acusaciones son acusaciones falsas. Entonces les cuenta la historia y les dice cómo sucedió este camino, también que es un camino de salvación para el mismo Pablo. Y así entonces, queridos amigos, al presentar, ¿verdad?, a Ananías, nos está diciendo, bueno, Pablo ahora se va a dirigir hacia este hombre y de esta manera va a comenzar el camino, es decir, el nuevo camino, el seguimiento de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.